¿Quién le dio permiso de meterse? Nadie. Y eso es exactamente el problema de Trump. México acaba de prohibir la exportación de crudo pesado a refinerías estadounidenses. Esta mañana, la decisión ya es oficial. 30 años vendiéndoles el petróleo que ellos necesitaban para sobrevivir, y hoy México les cerró la llave. Lo que viene en este video lo explica todo. Las refinerías del Golfo de México están parando motores. No es una metáfora. Es lo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras usted nos escucha. Lo que hasta hace muy pocos días parecía una escaramuza comercial más entre Washington y sus vecinos del sur, se ha convertido, en cuestión de horas, en la crisis energética más severa que ha golpeado a Estados Unidos en su historia reciente. No estamos hablando de proyecciones. No estamos hablando de escenarios hipotéticos que algún analista dibujó en un pizarrón. Estamos hablando de buques que esta madrugada apagaron sus sistemas de destino en medio del Golfo y cambiaron de rumbo. Eso no se improvisa, eso se planea. Y aquí está la clave. Esto no lo provocó un huracán, no lo provocó una guerra en el otro lado del mundo. Lo provocó una decisión soberana, coordinada y contundente de México y sus aliados latinoamericanos frente a la agresión arancelaria de Donald Trump. Fíjense bien en lo que acabo de decir. La causa del colapso que hoy amenaza el complejo de refinación más importante del planeta tiene nombre, tiene fecha y tiene bandera. Varias banderas, para ser exactos. En la madrugada de este viernes 24 de abril de 2026, Petrobras de Brasil y Ecopetrol de Colombia activaron formalmente un embargo total de petróleo crudo pesado hacia todos los puertos estadounidenses en Texas y Luisiana. Y lo hicieron en perfecta sincronía con petróleos mexicanos. 3 empresas estatales, 3 países, un solo mensaje. El grifo que alimenta la maquinaria industrial más poderosa de Occidente acaba de cerrarse de golpe. Ojo con esto, porque las consecuencias no son abstractas. Las fuentes de Bloomberg y del servicio de monitoreo Tanker Trackers confirman que al menos 5 superpetroleros de clase VLCC, buques que mueven decenas de miles de barriles por viaje, ya estaban en ruta hacia Houston y Port Arthur cuando recibieron la orden. En este momento, están cambiando de rumbo en medio del Golfo de México y el Caribe. Tenemos los nombres de 2 de ellos, el Ipanema, cargado por Petrobras, y el Cristo Redentor, que transporta una mezcla de crudos colombianos. 2 barcos con nombres latinoamericanos dando la vuelta en aguas del Golfo. La imagen sola ya es historia. Los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que significa que América Latina hable con una sola voz en materia de recursos naturales. Nos costó décadas de saqueo, de gobiernos que entregaron nuestro subsuelo a cambio de nada, de tratados firmados de rodillas, llegar a este punto. A ver, que nadie se confunda sobre lo que está pasando aquí. Esto no es una crisis que le ocurrió a Estados Unidos. Esta es una respuesta que Estados Unidos se ganó. Juntos, esos 5 buques transportan más de 10 millones de barriles de crudo pesado y amargo. 10 millones de barriles. El oro negro que las refinerías estadounidenses necesitan con urgencia desesperada ya no va hacia ellas. Su nuevo destino son los puertos de Zhoushan en China y Mangalore en India. El flujo energético del hemisferio se está redibujando en tiempo real, ante nuestros ojos, mientras hablamos. La energía que debía alimentar la industria de Washington ahora va a potenciar a los 2 gigantes asiáticos que más le quitan el sueño a Estados Unidos. No es un accidente, es una elección. A ver, que esto quede muy claro. Los directivos de las refinerías en Houston, en Corpus Christi, en Baton Rouge, están en estado de pánico genuino esta mañana. Sus plantas, gigantescas moles de acero y tecnología, valoradas en cientos de miles de millones de dólares, fueron diseñadas durante décadas con un propósito específico y único. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este, que no encontrarás en los medios tradicionales. Procesar el crudo pesado, con alto contenido de azufre,
que producen México, Brasil y Colombia. No hay sustituto fácil. No pueden simplemente reemplazarlo con el crudo ligero y dulce que se extrae en Texas o Dakota del Norte. Hacerlo sería como intentar arrancar un motor diésel con gasolina de alto octanaje. El resultado no sería una adaptación, sería una catástrofe operativa, un paro total de la producción. Y eso, exactamente eso, es lo que está a punto de materializarse en el corazón industrial de Estados Unidos. Mira, lo digo sin rodeos. Esto es lo que pasa cuando durante años tratas a tus socios como proveedores subordinados, en lugar de como naciones soberanas. México no llegó a este punto por capricho. Llegó porque se lo empujaron. Y cuando México se mueve, mueve con él a todo el hemisferio. ¿Cuántos años nos dijeron que éramos demasiado dependientes de Estados Unidos para atrevernos a responder así? Déjenme que eso respire un momento. Porque la respuesta a esa pregunta está ocurriendo ahora mismo en medio del Golfo de México, con 5 superpetroleros cambiando de rumbo. Ojo con esto, porque para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que retroceder apenas 96 horas. El origen de esta crisis no está en un puerto ni en una sala de mercados, está en una sala histórica del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Fue allí, a las 10 de la mañana del lunes 20 de abril, donde el gobierno mexicano le entregó un ultimátum al gobierno de Donald Trump con una firmeza que no se había visto en generaciones. Los que tenemos memoria sabemos lo que costó llegar a este punto. Décadas de gobiernos que firmaron tratados de rodillas, años de entregar nuestro subsuelo a cambio de promesas que nunca llegaron. El FOBAPROA, el 94, los contratos petroleros que se regalaron con una pluma y una sonrisa. Todo eso está detrás de este momento. El mensaje fue entregado a Jamieson Greer, el enviado especial de Trump. Greer no es un diplomático de carrera. Es conocido en Washington como el arquitecto de las políticas proteccionistas más agresivas de esta administración. Un halcón comercial cuya única doctrina es el America First, sin importar a quién aplaste en el camino. México no le habló con rodeos. La condición fue clara, directa y no negociable. Estados Unidos tenía hasta el inicio de la revisión del TEMEC, programada para julio. No, espera. La fecha límite que México fijó fue antes de esa revisión, con margen de semanas, no de meses, para eliminar de forma completa y permanente los aranceles al acero y al aluminio mexicanos impuestos de forma unilateral por la administración Trump. O los aranceles desaparecen, o el petróleo sigue rumbo a Asia. Y aquí está la clave. México no llegó solo a esta mesa, llegó acompañado, con Brasil, con Colombia, con la voz colectiva de una región que por fin decidió que sus recursos naturales no son moneda de cambio para los caprichos de Washington. Eso cambia todo el tablero. Y entonces llegó la respuesta de México. No fue una queja, no fue una declaración de buenas intenciones. Fue un ultimátum con consecuencias reales sobre la mesa. Si los aranceles al acero y al aluminio no desaparecían de forma completa y permanente, México no solo se negaría a participar en la revisión del TEMEC, consideraría el tratado entero como violado por su socio principal. Eso significaba una cosa muy concreta: el acuerdo comercial más grande del mundo, el mismo que Washington presumió como su gran victoria negociadora, quedaba en entredicho por la propia conducta de quien lo firmó. Era una apuesta de alto riesgo, pero era una apuesta calculada. Piénsalo un segundo. México no estaba amenazando con salirse de un tratado menor. Estaba poniendo sobre la mesa el andamiaje completo de la integración económica norteamericana, obligando a Trump a elegir entre su obsesión con los aranceles punitivos y la estabilidad de millones de empleos en Michigan, Ohio y Texas. La Casa Blanca no tardó en responder, y respondió exactamente como el gobierno mexicano había anticipado. Exactamente 72 horas. No, espera. Fueron menos de 48 horas después del ultimátum mexicano, cuando Trump firmó desde el despacho Oval una orden ejecutiva que muchos analistas ya califican como el mayor error de cálculo de su presidencia. Un arancel punitivo del 50% sobre absolutamente todos los productos importados desde México. Todos. La justificación oficial fue lo que siempre es en estos casos, un pretexto.
una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza. Fíjense bien en el cinismo de esa excusa. Nadie en la comunidad internacional, ni siquiera los aliados más cercanos de Washington, se la creyó. Era una represalia en estado puro, un intento de castigar a México por su osadía de pararse frente al poder más grande del mundo y no pestañear. Mira, lo digo sin rodeos. Esa reacción de Trump no fue la de un estadista, fue la de alguien que nunca esperó que México dijera que no. Y cuando México dijo que no, se le acabaron los argumentos y le quedaron solo los aranceles. Los que tenemos memoria sabemos que este guión ya lo hemos visto antes. En el 94, en el FOBAPROA, en cada crisis donde Washington apretaba y México cedía. Pero algo cambió. Y ese cambio tiene nombre, tiene fecha y tiene consecuencias que todavía se están desplegando. A ver, porque aquí está lo que Trump y Greer no entendieron. Este no era el México de antes. Mientras la Casa Blanca preparaba su garrote arancelario, México, Brasil y Colombia estaban dando los toques finales a algo que Washington nunca vio venir. Una nueva organización que cambiaría para siempre el balance de poder energético en el hemisferio. La OPEP Latina, la Organización de Países Exportadores de Petróleo de América Latina. No fue una reacción improvisada. Fue el resultado de meses de planificación diplomática silenciosa, tejida con precisión, mientras Trump tuiteaba y fanfarroneaba desde Washington. Juntos, México, Brasil y Colombia suministran la mayor parte del crudo pesado que las refinerías estadounidenses necesitan para operar. No una parte, la mayor parte. Washington siempre lo supo, pero en su arrogancia siempre apostó a que esa dependencia nunca se convertiría en palanca. Apostó a que América Latina seguiría fragmentada, dividida, incapaz de hablar con una sola voz sobre sus propios recursos. Perdió esa apuesta. Ojo con esto, porque la pregunta que nadie en los medios tradicionales está haciendo con suficiente claridad es esta. ¿Cuántas veces más va a necesitar Washington perder una apuesta así antes de entender que el continente que tiene al sur ya no negocia desde la debilidad? Déjenla respirar esa pregunta, porque la respuesta no está en Washington, está en lo que ocurrió después. Cuando Trump lanzó su ataque arancelario, México no estaba solo. Estaba respaldado por una arquitectura diplomática que llevaba meses construyéndose en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los titulares, con la paciencia de quien sabe que la historia le está dando la razón. Y eso, para la administración Trump, fue el principio de un problema que no tenía solución fácil. ¿Tú crees que la creación de la OPEP Latina marca un antes y un después en la relación de México con Estados Unidos? ¿O piensas que Washington encontrará la forma de desmantelarla antes de que consolide su poder? Escríbelo en los comentarios, porque esta conversación apenas empieza. México no llegó a este momento por casualidad. Llegó porque durante meses, en silencio, sin titulares, sin conferencias de prensa, se construyó algo que Washington nunca creyó posible. Y cuando Trump apretó el gatillo arancelario, descubrió que el arma ya no apuntaba en la dirección que él esperaba. La respuesta de OPEP Latina no fue una protesta diplomática. No fue una carta de queja enviada a través de los canales habituales. Fue un embargo total, completo, sin excepciones. No se trataba de recortar producción, como hace la OPEP tradicional cuando quiere mandar señales al mercado. Se trataba de redirigir el flujo entero, de demostrarle al mundo, con hechos y no con palabras, que el petróleo que Estados Unidos desprecia con sus políticas comerciales tiene compradores esperando con los brazos abiertos. China, India, mercados que llevan años preparándose exactamente para este momento. Y aquí está la clave. México no actuó solo, tenía detrás el respaldo total de las dos mayores economías de Sudamérica. Eso no es una coalición improvisada, eso es arquitectura, eso es poder. Los que tenemos memoria sabemos que durante décadas nos dijeron que México no tenía opciones, que dependíamos demasiado del mercado estadounidense para atrevernos a contradecirlo, que nuestra geografía era nuestro destino. Y nuestro destino era la subordinación. Nos lo dijeron en el 94 cuando firmaron el TLC. Nos lo dijeron en el FOBAPROA cuando nos rescataron con condiciones que tardamos generaciones en pagar.
Nos lo dijeron cada vez que un funcionario del Departamento de Estado llegaba a Los Pinos a dictar instrucciones que se cumplían sin chistar. Eso se acabó. El impacto en Washington fue inmediato y no tiene precedente reciente. La incredulidad inicial duró exactamente lo que tardaron en llegar las primeras llamadas desde Texas y Luisiana. Legisladores republicanos, los más leales a Trump, inundando la Casa Blanca con una sola advertencia: catástrofe económica inminente. Porque estamos hablando de cientos de miles de empleos directos e indirectos, atados a que esas refinerías de la costa del Golfo operen a plena capacidad. Ingenieros, operadores, transportistas, personal de mantenimiento. Economías enteras de estados que votaron por Trump, ahora pagando el precio de su arrogancia. Sinceramente, y que me perdonen, pero hay una justicia histórica en esto que no me voy a callar. Durante décadas, esos mismos estados presionaron para que México abriera sus mercados, privatizara sus recursos, cediera su soberanía energética. Hoy, son ellos los que llaman desesperados pidiendo que alguien detenga el golpe. A ver, pongamos las cifras sobre la mesa. Según estimaciones del propio Instituto Americano del Petróleo, adaptar el complejo refinero de la costa del Golfo para procesar crudo ligero en lugar del crudo pesado mexicano costaría más de $50,000 millones. No, espera, algunas proyecciones internas ya hablan de cifras que superan los $70,000 millones cuando se suman los costos de interrupción operativa, y el proceso tomaría como mínimo más de un año completo. Un año en el que el precio de la gasolina y el diésel en Estados Unidos se dispararía a niveles que ese país no ha visto en su historia moderna. Una inflación que no golpea a los mercados financieros en abstracto, que golpea el bolsillo de cada familia que llena el tanque para ir al trabajo. Ojo con esto, porque el aislamiento de Trump no se quedó en el continente. La Unión Europea emitió un comunicado que no dejó espacio para interpretaciones. Los aranceles de Trump son una violación flagrante de las normas de la Organización Mundial del Comercio. La propia OMC declaró que esas medidas carecen de base legal y son puramente proteccionistas. Canadá, por voz de su primer ministro, recordó que el TMEC es un acuerdo de 3 socios y que las acciones unilaterales de uno de ellos ponen en riesgo todo el pacto. ¿Cuándo fue la última vez que viste a la Unión Europea, Canadá y la OMC alinearse en la misma dirección contra una sola decisión de Washington? Déjalo respirar ese dato. Porque lo que está ocurriendo no es solo una disputa comercial. Es el momento en que el orden que Estados Unidos construyó a su conveniencia durante décadas empieza a volverse en su contra. México no pidió este enfrentamiento, pero cuando llegó, México estaba listo. Y eso, para cualquiera que haya vivido el 94, el Fobaproa, los años en que vendieron este país pieza por pieza, eso no es un titular, es una reparación histórica. ¿Tú crees que las refinerías de Texas y Luisiana terminarán siendo la presión interna que obligue a Trump a negociar? ¿O piensas que su administración aguantará el golpe económico con tal de no ceder ante México? Escríbelo abajo, porque lo que opinen quienes conocen ese país desde adentro vale más que cualquier análisis de escritorio. Y ese aislamiento que hoy sufre Washington no cayó del cielo. Se construyó ladrillo a ladrillo, amenaza por amenaza, arancel por arancel. Trump consiguió lo que ningún adversario externo había logrado en décadas: unir a medio mundo en su contra, no por ideología, por hartazgo. Mientras la Casa Blanca seguía apostando a la intimidación como única herramienta diplomática, algo se estaba moviendo en el sur del continente que cambiaría las reglas del juego de forma permanente. El bloque que hoy agrupan Brasil, México y Colombia no es una reacción improvisada, es la consecuencia lógica de años de presión acumulada, que finalmente encontró el momento y la voluntad política para convertirse en acción. Fíjense bien en los números. Mira, hay presidentes que administran y hay presidentes que gobiernan con la historia encima. Claudia Sheinbaum no llegó al cargo en un momento tranquilo. Llegó cuando Washington decidió que México seguía siendo el patio trasero de siempre. Y lo que hemos visto estas semanas no es solo una decisión técnica sobre el crudo pesado. Es una mujer que cargó el peso de decirle no a la potencia más armada del planeta, sabiendo exactamente lo que eso cuesta.
El cargo exige resistencia, pero la dignidad la pone quien lo ocupa. Quiero saber lo que tú piensas. ¿Crees que Sheinbaum mantendrá esta postura hasta el final o la presión económica terminará obligando a México a ceder antes de que Trump parpadee? Escríbelo abajo, y si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis que no encontrarás en ningún otro lado, ya sabes dónde está el botón de suscripción a Secretos del Poder Mexicano. México no se dobla, México espera.